Saludos a todos los traders y a quienes están comenzando a adentrarse en este fascinante mundo de las finanzas. Hoy vamos a hablar de uno de los errores clave que cometen tanto los principiantes como los traders experimentados. ¿Alguna vez has notado que cuando comienzas a operar con un activo en particular te resulta difícil cambiar a otro? Terminas obsesionado con un solo instrumento, esperando que siempre te dé ganancias. En realidad, este es uno de los errores más comunes y puede costarte muy caro. Pero no te preocupes, te explicaré cómo evitar esta trampa y cómo diversificar tus activos de manera inteligente para minimizar los riesgos y aumentar tus posibilidades del éxito. Por cierto, si quieres mantenerte al día con estrategias verificadas, análisis y reseñas de indicadores, asegúrate de suscribirte a mi canal de Telegram. Ahí comparto materiales valiosos y ayudo a los traders a ser más exitosos. No pierdas la oportunidad de mejorar tus habilidades. El problema del enfoque limitado de los traders, específicamente los principiantes, a menudo se apegan a activos específicos, ya sea un solo tipo de acción, un par de divisas o criptomonedas. Comienzan a creer que si este activo les dio ganancias una vez, lo hará de nuevo y siempre. Como resultado, los traders se enfocan en un solo instrumento, ignorando otras oportunidades en el mercado. ¿Qué pasa? Es como apostar todo tu dinero en un solo caballo en una carrera esperando que siempre gane. Pero el mercado es impredecible y en cualquier momento el activo en el que estás apostando puede empezar a bajar, dejándote con pérdidas. Cuando te concentras solo en un activo, pierdes una gran cantidad de otras oportunidades. Por ejemplo, si solo operas con criptomonedas, podrías pasar por alto movimientos rentables en el mercado de acciones o de productos básicos. El mercado es un ecosistema vivo, donde surgen nuevas oportunidades a diario. Al enfocarte en un solo activo, te estás limitando artificialmente. Uno de los principios más importantes para un trading exitoso es la diversificación. La diversificación te permite repartir el riesgo entre diferentes activos, reduciendo significativamente las posibilidades de una gran pérdida. Cuando todas tus inversiones están en un solo activo, te expones a un riesgo innecesario. Imagina este escenario. Inviertes todos tus fondos en una acción que de repente empieza a caer debido a noticias o circunstancias imprevistas. En este caso, no tendrías alternativas y estarías atrapado. Sin embargo, si tuvieras un portafolio compuesto con varios activos, la caída de una acción podría ser compensada por el aumento de otra. Otro problema es el vínculo emocional con un activo. Los traders a menudo desarrollan lazos emocionales con los activos que les han dado ganancias en pasado. Comienzan a creer que ese activo es especial y siempre les da dinero. Este es un sesgo cognitivo que puede llevar a tomar malas decisiones. El trading es un juego de números y lógica, no de emociones. Estar obsesionado con un solo activo lleva a que los traders tomen decisiones basadas en emociones en lugar de datos reales del mercado. El primer y más importante paso: diversificación. Distribuye tus inversiones en diferentes clases de activos: acciones, bonos, criptomonedas, productos básicos. Esto no solo reducirá el riesgo, sino que también abrirá nuevas oportunidades para obtener ganancias. Analizar diferentes mercados. No te limites a un solo mercado. Explora oportunidades en varios sectores: el mercado de acciones, pares de divisas y productos básicos. Cuanto más amplia sea tu perspectiva, más posibilidades tendrás de encontrar operaciones realmente rentables. Evita apegarte solo a una estrategia. Desarrolla y prueba diferentes enfoques de trading para adaptarte a las condiciones cambiantes del mercado. Por ejemplo, una estrategia de seguimiento de tendencia puede funcionar en un mercado, mientras que una estrategia contraria a la tendencia puede ser efectiva en otro. La flexibilidad en tu enfoque aumenta significativamente tus posibilidades.
Asegúrate de que tus decisiones se basan en el análisis, no en un vínculo emocional con un activo. El trading requiere una disciplina y una mentalidad racional. Si un activo deja de ser rentable o las condiciones del mercado cambian, no tengas miedo de salir de posición y buscar nuevas oportunidades. Monitorear y analizar tu portafolio es importante. Revisa regularmente tu portafolio. Asegúrate de que tus activos sigan alineados con tus metas y tu perfil de riesgo. Si un activo empieza a mostrar debilidad, expectativas, no dudes en reemplazarlo por uno de los que más prometedor. Si estos consejos te fueron útiles y quieres aprender más sobre trading, estrategias y análisis, suscríbete a nuestro canal en Telegram. Ahí compartimos las últimas noticias del mercado, indicadores y métodos de trading probados. No pierdas la oportunidad de dejar tus habilidades y convertirte en el trader exitoso. Hoy cubrimos uno de los errores clave en el trading: quedarse estancado en un solo activo. Recuerda que la diversificación, la flexibilidad, el enfoque y el control emocional son las herramientas que te ayudarán a evitar esta trampa. Siempre analiza el mercado y aprovecha todas las oportunidades disponibles. El trading no se trata solo de suerte, se trata de estrategia y disciplina. Si sigues estos simples consejos, podrás evitar el fracaso y convertirte en un trader más exitoso. Buena suerte en el mercado y recuerda, cada día es una nueva oportunidad para crecer. Gracias por ver hasta el final y nos vemos en el próximo episodio.